¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos acá en una nueva entrevista en CNN Chile. Seguro les pasa, muchas veces las mamás postergan su bienestar por estar en esta etapa llamada de crianza. Justamente la reflexión que nos abre y nos invita a realizar Catalina Scherer. Ella es influencer, conocida, seguro ahí la han visto, en las redes sociales como @mamássincaos, con más de 1,5 millones de seguidores y además estrenando este nuevo libro. Catalina, gracias por el contacto con CNN Chile. ¿Cómo estás? Muy bien y muy agradecida por esta oportunidad. Antes de hablar del libro en sí, mucho en las redes sociales pareciera, ¿cierto?, ser todo color de rosa, donde finalmente la maternidad es este paseo de los domingos con las hijas, los hijos, cuando esta mamá va, trabaja, luego va a buscar los hijos al colegio y pareciera que todo calza. Y eso, tú y yo bien sabemos, y muchas de las que nos están viendo, dista mucho de la realidad. Y esa realidad es la que se puede encontrar a través de tus redes sociales. ¿Cuál es el aporte justamente que tú quieres hacerle a todas aquellas mamás que tal vez muchas veces vivimos, ¿cierto?, en este caos constante? Yo creo que mi aporte se reduce a dos. Por un lado, hablarle a la mamá de ella. Siento que en general los mensajes que recibimos, tanto dentro como fuera de las redes sociales, cuando hablan de maternidad se enfocan en los hijos, cómo hay que vestirlos, cómo alimentarlos, cómo entretenerlos, ¿verdad?, cómo criarlos. Yo en cambio me enfoco en la mamá. Y eso ya es un mensaje distinto y muy empoderador también y muy rico de recibir. Alguien que nos pesque, porque muchas veces quedamos en segundo plano cuando los hijos nacen. Incluso durante el embarazo ya es todo en función de la guagua y lo que viene, y uno pasa de ser un contenedor, después pasa a ser un mar de obligaciones, ¿verdad? Después tiene que pasar a ser la profesora en la casa, la generadora de entretenciones, la chofer que acarrea, la que tiene que cumplir con todos los estándares de perfección y las demandas sociales, etcétera. Y el segundo gran aporte que yo hago es que yo no me enfoco en el caos físico. Yo no me voy a dedicar a dar tips. Mi foco no es cómo vas a ordenar tu casa, por ejemplo, o cómo vas a ordenar tus objetos. En general, a mí el único caos que me interesa es el caos mental, que viene justamente como consecuencia de que estemos tan preocupados de tener que cumplir con estos estándares de perfección y con estas exigencias externas que nos olvidamos muchas veces de las cosas realmente importantes, de priorizar y de cuidar nuestra energía. Y en eso también nosotras tenemos que hacer ese cambio de switch, porque muchas veces, como tú bien dices, buscamos, ¿cierto?, el tips para ser la mejor madre posible, en cómo poder, ¿cierto?, criar de la mejor manera posible, muchas veces combinando los horarios, el trabajo, etcétera. Y aquí tú haces una reflexión y revisando el libro a mí me llamó mucho la atención esto de poder tener permiso, por ejemplo, para descansar, que es algo que cuesta tanto. ¿Cómo también, cierto, poder conectar y poder nosotras mismas dar ese paso y decir, ¿sabes qué? Si es que yo estoy primero, también mis hijos van a estar primero. Sí, totalmente. Es muy difícil, es un cambio de paradigma más o menos importante, porque muchas veces sentimos que no conversa con la idea de una crianza respetuosa. Nosotros somos la generación bisagra en este momento, las millennials, que estamos tratando de implementar una crianza respetuosa, de validación hacia nuestros hijos, de tratarlos como personas, que atroz decirlo en esos términos, pero es verdad. Antes los niños no eran personas, eran más bien como la extensión de sus mamás, tenían que hacer lo que uno dijera, ¿verdad? Uno tenía que seguir las instrucciones en automático. Hoy estamos empezando a incorporar la individualidad de cada uno de ellos. Entonces, se ha pensado que para poder ser respetuoso con los hijos hay que empezar a anularse como persona. Yo no puedo tener necesidades al principio, sino que me tengo que dedicar en satisfacer la de los hijos. Y ahí uno entra en una dinámica bastante servicial. Yo lo que propongo es que igual se es posible satisfacer las necesidades de los hijos sin tener que olvidarse de uno. Se puede elegir entre uno y otro. No siempre se va a poder hacer todo. La mayoría de las veces no hay que elegir. Pero que en definitiva la verdadera crianza respetuosa es la que respeta igualmente a la madre y no la que la elimina de la ecuación. ¿Y cómo lidiamos con la culpa? Porque, bueno, me imagino que todos pasamos por esto, decir, si es que, no sé, voy a tomar este tiempo porque quiero, no sé, salir a caminar, ir a hacer deporte, en desmedro de tiempo que le estoy quitando a mis hijos, a mis hijas, y uno finalmente ahí se encuentra con eso, con esto, que es la llamada culpa en la maternidad. ¿Qué hacemos con ella? Totalmente, es un tema muy desarrollado en mis redes sociales, también muy desarrollado a lo largo del libro, está presente en todos los capítulos, pero incluso hay un capítulo que es específicamente el tema culpa y la importancia de entender que la culpa es más bien una emoción paraguas que esconde otras emociones de baja frecuencia que uno puede tener. Lo que pasa es que es la única emoción socialmente aceptada. Cuando tú llegas y cuentas y dices, pucha, me siento culpable por tal o cual cosa, la gente tiende a entender y pucha, no te preocupes, es normal, así nos sentimos todas las mamás, ya va a pasar. En cambio, si yo transmitiera la verdadera emoción de baja frecuencia que estoy sintiendo, te invento, siento envidia,
porque esa mujer tiene el tiempo que yo no tengo, o esa mujer tiene la libertad que yo no tengo, y yo quisiera poder tenerlo. Desde mi maternidad o a pesar de mi maternidad, obviamente la gente saltaría al tiro a invalidar. No, pero ¿cómo puedes decir eso? No, pero no te sientas así, ¿te fijas? Esa es una emoción de baja frecuencia que socialmente no está aceptada. Entonces tendemos a taparla dentro de este paraguas que se llama culpa. Entonces, en la medida que tú logras identificar la verdadera emoción y logras identificar cuál es su causa, es muchísimo más fácil poder salir de ahí y eventualmente sentirte mejor. Oye, estaba yo revisando, aparte del libro, revisando tus redes sociales. Y sabes que a mí, por eso partí con esa pregunta, me hace mucho sentido esto cuando finalmente en las redes sociales nos encontramos con la vida misma. Es decir, me estoy intentando maquillar y mamá, o se cayó de la cama y tuvo un accidente. Y finalmente, ¿cierto? Como visibilizar esto que de verdad nos pasa todos los días y a cada minuto, no nos ayuda sino más a poder encontrar empatía y no seguir estos modelos de familias irreales, ¿cierto? Que pareciera que nada de estas cosas pasan y eso me parece que tiene un tremendo valor. Y en tu libro tú dices, hay tanta maternidad como madres e hijos existen. Por lo tanto, es difícil hacerte esta pregunta, pero ¿cuáles son las recomendaciones a seguir para poder, ¿cierto?, finalmente ponernos a nosotras primero? A mí me da la sensación que quizás esos fueron justamente los orígenes de los capítulos de ese libro. Tener una sana relación con el error, incorporar los breaks o estos momentos de descanso, ¿verdad?, dentro de la rutina y no tratarlos como un premio al final de la jornada. Entender que la maternidad está llena de imprevistos, por lo tanto es sumamente importante aprender a guardar alguna especie de reserva emocional, no desgastar todos nuestros niveles de energía, ¿verdad?, en tratar de cumplir con estándares de perfección, esto de tener el aseo hecho en la casa antes de mediodía, te fijas, todos estos códigos sociales, sino que aprender a ceder, a delegar, de repente simplemente a omitir ciertas tareas, pero con tal de tener una reserva emocional hay que echarle mano frente a los imprevistos cuando mi hijo está pasando por una etapa difícil, cuando hay una pataleta, cuando hay un desborde, cuando hay una crisis familiar, cuando hay un contexto social tan fantasioso como una pandemia, pero cosas que nos pillen a nosotros bien parados, porque al final del día, en vez de tratar de ser la mamá que otros quieren que seamos, incluso la mamá que nosotras pensamos que íbamos a ser cuando nacieran nuestros hijos, lo importante es concentrarnos en ser la mamá que nosotras y nuestros hijos necesitamos, con independencia de todos estos estándares, y ahí es difícil equivocarse. ¿Y qué pasa también con esta corresponsabilidad, cierto, que tenemos y esta coparentalidad? Decías cosas como, por ejemplo, tener el aseo listo antes del mediodía. Hay mujeres que nunca lo vamos a lograr porque estamos, cierto, en nuestros espacios distintos de trabajo, donde finalmente hasta ahora corremos para poder, cierto, cumplir también con esta multiplicidad de tareas. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva, el poder, cierto, incorporar esta exigencia que tenemos nosotras, pero que también le corresponde a otros? Totalmente. Yo por un tema de línea editorial, un tema de simplicidad en mi tema comunicacional, le hablo directamente a las mamás porque es el nicho al que decidí empoderar y no puedo partir de la base que en toda familia haya redes de apoyo, haya una pareja presente, por ejemplo, haya un espacio donde se pueda ejercer una coparentalidad positiva. Pero indudablemente mi mensaje es para que cada cual lo tome y lo adapte en la realidad de cada uno. Entonces, indudablemente, donde hay una coparentalidad positiva, se puedan distribuir las tareas. El distribuir implica soltar también, ojo, no porque las cosas se hagan distinto como yo lo haría significa que esté mal hecha, pero lo que yo siempre le digo a mi comunidad, independiente si hay o no un espacio para poder distribuir las tareas o qué sé yo, no nos quedemos con las redes de apoyo que nos tocó al momento en que nacieron nuestros hijos, hay que salir a crearlas, hay que salir a crear espacios, círculos, conexiones, otras personas, pueden ser los vecinos, pueden ser personas en redes sociales, pueden ser comunidades virtuales, pero donde yo pueda justamente apoyarme, porque lo más dañino que nos puede pasar es vivir nuestra maternidad en soledad, porque nos inventamos la idea de que somos las únicas que estamos viviendo algo y las únicas que estamos sintiendo algo, y eso no es verdad. Última pregunta, ¿qué podemos encontrar entonces en el libro que ya veo está disponible, cierto, en las librerías y muchos de ellos tú los vas a dejar firmados? Ahí estuve viendo, explorando las redes sociales. Sí, tal cual. En el fondo, el libro permite ahondar con una profundidad impresionante temas que son claves y de manera mucho más ordenada que lo que jamás van a permitir las redes sociales. Yo me asesoro con profesionales de la salud mental que participan activamente en la construcción de mi contenido y este libro no es la excepción. Y además pretende ser no un manual, pero una guía que te permita ver las cosas con una perspectiva distinta, bastante novedosa, pensar quizás fuera de la caja, iluminarte en algunos aspectos para poder incorporar ciertas cosas a la maternidad y poner en palabras de repente cosas que nos cuesta entender o nos cuesta comunicar de manera asertiva. Entonces, este libro busca ser una compañía por un lado, un bálsamo de empatía, así de decir que rico no soy la única,
y por otro lado, un apoyo con este conocimiento distinto, con una mirada distinta para las maternidades. Perfecto, pues ahí está entonces Mamá sin Caos. El libro ya está disponible en las librerías y por supuesto también la invitación es a poder, ¿cierto?, acompañarte en tus redes sociales. Gracias por estos minutos con CNN Chile. Muchísimas gracias a ti, adiós. Y la invitación, como siempre, a que sigan junto a la compañía de nuestro canal. Nosotros nos reencontramos en cualquier oportunidad. Será hasta entonces.